Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el cuarto capítulo de la primera temporada. Vamos a hablar hoy lo que tiene que ver con modificaciones en partes y cosas comunes del consorcio de propietarios. Esto básicamente son los derechos y las obligaciones que tienen cada una de estas partes, tanto la persona jurídica consorcio de propietarios como sus componentes, los copropietarios, para poder efectuar modificaciones o reformas en esas cuestiones, tanto la parte común o las cosas de propiedad común. Si nos acompañan, vamos a eso. Bueno, vamos a hablar de las mejoras o las obras nuevas en partes y en cosas comunes. Como dijimos, la podía hacer tanto el consorcio de propietarios como persona jurídica o bien cualquiera de sus integrantes, los copropietarios. Estas mismas cuestiones pueden ser realizadas en partes comunes, nos referimos, por ejemplo, a un pasillo, a un hall de entrada, un ascensor, una terraza, un patio de luz. Partes comunes, aquellas cuestiones que son no necesariamente un sector geográfico determinado, sino, como dijimos antes, por ejemplo, el ascensor. Para la aprobación de estas construcciones, de estas obras, de estas mejoras, debemos contar con la anuencia asamblearia. La anuencia asamblearia significa, en este caso, una votación por la mayoría absoluta del consorcio de propietarios en un todo. Aquí entra un poco la discusión de si cuando el Código Civil y Comercial de la Nación habla de mayoría absoluta, que tiene que ver con más de la mitad del total del consorcio de propietarios, se refiere al doble sistema de cómputos que vamos a ver más adelante respecto de las votaciones en general de la Asamblea, ya sea por porcentual como por unidad funcional o simplemente por unidad funcional. Pero digamos que abierto esa posibilidad de discusión, lo que queda claro que debe ser por mayoría absoluta. De la misma forma, tanto en el sistema en el cual la obra o la mejora pretende ser hecha por el consorcio de propietarios, como si pretende ser hecha por un copropietario, debe requerir previamente un informe técnico profesional. Informe técnico en realidad lo que va a decir justamente es sobre la viabilidad técnica de esta obra o mejora, de manera a no comprometer la estabilidad ni la seguridad del edificio. Recordemos que todo esto está dentro, inmerso, de una estructura edilicia. Si supongamos que llevamos esto a una asamblea, la asamblea trata el tema, trata esta obra propuesta, por ejemplo, por un propietario que quiere realizar un techado dentro de su patio de luz o dentro de su terraza. Digo dentro de su, porque en realidad generalmente estamos hablando de un espacio común, pero de uso privativo. Por lo tanto, al ser el uso privativo, pero la propiedad común, ese propietario que tiene el uso exclusivo no puede determinar qué hacer sin pedirle anuencia y aprobación al dueño de la cosa, del sector, que en este caso es, como dijimos, el consorcio de propietarios. Entonces lleva esta cuestión, una propuesta a la Asamblea de Propietarios para que la Asamblea, por la mayoría absoluta, se lo apruebe. Supongamos que la mayoría absoluta no lo apruebe. Decide el consorcio que reunió una asamblea que no es bueno, que no es útil, que no es interesante hacer esta obra. Bien, este propietario, que no ha logrado su objetivo, tiene un recurso de revisión judicial. O sea, puede ir al juez y puede, argumentándole los motivos por los cuales desea hacer esta obra y manifestando que llevado y agotada la vía administrativa interna del consorcio, que es la asamblea, no lo logró, que el juez dictamine si puede o no hacer esta obra. Obviamente la interpretación judicial en estos casos es restrictiva, o sea, en general se tiende siempre a respetar la voluntad de la mayoría, la voluntad de la comunidad consorcial, pero podría ejercerse algún tipo de maniobra abusiva por parte de la mayoría, sobre todo en consorcios propietarios pequeños, de poca cantidad de unidades funcionales, donde esta mayoría absoluta podría llegar a generar alguna maniobra abusiva. De la misma manera, si existe una aprobación asamblearia por la mayoría absoluta, la minoría entiende que se están cercenando derechos de ellos, de esta minoría, puede también acudir ante el juez para que el juez sea quien determine si efectivamente la mayoría tiene la razón y la obra puede efectuarse, o bien la minoría debe ser escuchada y en base a eso
suspender o eliminar la decisión asamblearia. Bueno, ahora pensemos un poco en el tema este de la actuación judicial. Obviamente, como dijimos antes, en el caso de tener una asamblea con una mayoría verificada, la mayoría absoluta que toma la decisión, esta decisión no se suspende si no es con la orden del juez. O sea, la sola presentación en tribunales por parte de quien se sienta afectado, obviamente no suspende esta decisión, la suspenderá una orden al respecto por parte de un juez, que no será otra cosa, por supuesto, que una sentencia o eventualmente lo que se llama una medida cautelar, que es donde un juez dice, hasta tanto yo estudie bien el tema y vea qué pase, usted frene, no siga adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que un juez en realidad debe tener en cuenta cuando estudia y verifica la cuestión que llevan a sus estrados, tanto las minorías que perdieron una votación como el propietario que pidió una obra y la asamblea no se la dio? Básicamente tiene que pensar, primero que nada, preguntarse o analizar si la obra o la mejora que se pretende realizar es contraria al reglamento o contraria a la ley. Por ejemplo, una de las cuestiones tendría que ver con la posibilidad de que esta obra sea o no antirreglamentaria desde el punto de vista del reglamento de construcción, del código de edificación urbana del lugar, de la ciudad, del pueblo, de la urbe que sea. Por supuesto que si esto fuera así, estaría contraria a la ley, implicaría una obra, lo que se llamaría clandestina. Luego, otra de las cosas que tiene que evaluar es si este costo es excesivo, o sea, hay que buscar la racionalidad que tiene esa obra respecto del valor del inmueble, o sea, hacer una mejora de 10 pesos sobre un edificio que vale 4 no tiene razonabilidad. Se afecta a la solidez, por eso es importante el informe que decíamos previamente, el informe técnico del profesional. Si la solidez del edificio se ve afectada en función de, por ejemplo, las cargas que se pretenden realizar, si existe una sobreelevación o existe una obra en la azotea, por ejemplo, es muy común, no tan común, pero habitual en cuanto a lo que tiene que ver con los litigios, en aquellos planteos donde el propietario del piso superior, que tiene un acceso exclusivo a la azotea o a un sector de ella, pero es una propiedad común, por ejemplo, quiere poner una pequeña pileta de natación, una piscina de material. Esto implica una carga material, una carga del volumen de agua y un movimiento de ese volumen que, por supuesto, puede o no comprometer la solidez del edificio. La salubridad, que se ve afectada o no esta salubridad, también debe ser un análisis del juez, de la misma forma que la seguridad. Después, que no se afecte fundamentalmente el destino. Entonces, si yo tengo un destino determinado, por ejemplo, una aireación del edificio y lo que voy a hacer es justamente cortar esa aireación producto de un techado, un cerramiento, posiblemente esto debería ser rechazado por el juez por justamente cambiar este destino. Y por último, analizar que no cambie llamativamente, sustancialmente, la estética exterior del edificio, la estética interior, básicamente la arquitectura de ese edificio que no se ve afectada por esta obra. Por ejemplo, aquellas obras que desde el frente afectan, obviamente, la estética del edificio. Como es habitual en la mecánica de nuestros capítulos, vamos ahora a tratar de recrear algunas de las situaciones que a este respecto se verifican en los consorcios propietarios. Ay, estos pelitos. Tengo un par de pelitos que maldición me salen siempre y me cuestan un montón sacarme. Ah, suerte que por suerte la luz del sol me ayuda. Qué linda terraza que tengo. Pensar que todo esto podríamos hacer algo, ¿no? Yo qué sé, con el seguro de, de Jaime, de mi esposo muerto. Podríamos hacer algo, un Zoom para que venga Jorgito con los chicos. Laurita no me quiere mucho la mujer, pero bueno. Sí, podríamos hacer una construcción. Yo tendría que llamar a Washington. Washington tendría que venir porque él trabaja y es muy barato. Me tendría que hacer toda una obra, hacer un quincho, una, una parrilla, digo yo, ¿no? Para que vengan los chicos y jueguen. Sería re lindo. Em, pero siempre tengo problemas con este consorcio. Y si antes de hacer algo lo llamo al administrador. A ver, espera que tengo el teléfono nuevo que me regaló Jorgito. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Sí, hola, sí, la administración, sí. Ah, ¿qué tal? Disculpe, pensé que no era usted. Habla la señora Álvarez Jonte, sí, sí. ¿Cómo le va? Quisiera hablar con el administrador, por favor. Gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego.
Sí, ¿cómo le va, señora Álvarez Jonte? Claro que me acuerdo, un placer hablar con usted. Sí, sí, siempre es un placer. ¿Cómo anda usted? Cuénteme. Hola, sí, ¿cómo le va, señor administrador? Sí, habla Tota Álvarez Jonte, del edificio de la Casa Avellaneda, ¿cómo le va? Escúcheme, lo molestaba por lo siguiente, vio que estamos últimamente con algunos desacuerdos nosotros, pero estaba acá justamente a la luz del sol, mirando la terraza, haciéndome un poquito de, vio, como somos las mujeres coquetas, me estaba tratando de embellecer, aunque sea a mi edad muy avanzada, y resulta ser que veía la terraza está toda vacía, y siempre, a mí me gustaría más que viniera Jorgito con los nenes y con la señora Laurita. Mucho no me quiere, pero yo quisiera que ella si viene, se acostumbra acá, pero está muy pelada la terraza. Entonces yo iba a llamar a un proveedor, un amigo de la casa, Washington. Washington es re barato y me iba a hacer, yo creo que me puede hacer una obra de un quincho, una parrilla, algo como para que los chicos puedan jugar, algunos ranquitos. Y bueno, quería avisarle esto y usted me diga qué tengo que hacer, qué tengo que presentar, algún papel, qué tendría que hacer para que el consorcio sepa que voy a hacer esta obra. ¿Me entiende? Ajá, bien, entiendo su idea maravillosa. Mire, le comento, lamentablemente hoy es el día de las buenas noticias. No va a poder ser eso. ¿Por qué le explico? Porque en realidad podría ser, por supuesto, pero si tendría que haber una asamblea de propietarios que debería el administrador citar a instancia del administrador o de un propietario que se lo pida, un grupo de propietarios, para tratarlo, porque la realidad es que esto requiere unanimidad, o sea, todos los propietarios o todos sus vecinos, incluyendo aquellos vecinos que usted no les lleva tan bien, deberían votar esto, básicamente porque usted con lo que me está planteando, este quincho, obviamente lo que hace lo que se llama sobreelevación, o sea, sobreeleva el edificio, le da como si fuera un techo más, un piso más, y esto primero, obviamente, deberíamos tener que tener en claro que no comprometa la estructura del edificio, ¿no? Para lo cual le pediría seguramente a la Asamblea que usted lleve un informe de un técnico, que sería un arquitecto, un ingeniero, que pueda decir que el cálculo de estructura del edificio da para la carga que usted quiere poner dentro de la azotea, la terraza suya, que en realidad es suya entre comillas, pero entonces, más allá de ese informe técnico, que supongamos que dijera que no hay ningún inconveniente, necesitaría que todos los propietarios del consorcio, o sea, que todos asistan por presente o por representado, o bien por lo que se llama el silencio positivo, den la conformidad, entonces se conforman en la unanimidad. Entonces, bueno, porque imagínense que esto cambia la estructura del edificio, cambia la fachada, porque usted va a tener todo el frente que ahora va a ser ese zoom hermoso que usted quiere colocar. Y no se olvide que esto es parte común, es una parte que no es suya. Es del consorcio propietario que usted tiene un uso exclusivo, pero la propiedad es del consorcio. Por lo tanto, por eso es que tiene que el consorcio, mediante la asamblea con unanimidad, aprobar esto. Y obviamente también tiene que tener en cuenta que como esto es en beneficio particular suyo, no es que es un Zoom que va a estar usando usted para todos los propietarios. Usted lo quiere hacer para que pueda venir Jorgito con sus hijos a comer asado y jugar. Es muy linda la idea, pero es suya. Entonces, como es suya, la tiene que pagar usted. Y pero como es un tema particular, tiene que pagarla, tiene que sortear un tema básico que es la habilitación municipal, porque imagínense que seguramente el edificio ya ha consumido su FOT y su FOT, porque si no el constructor ya hubiese hecho un piso más porque hubiese vendido un piso más. No lo hizo porque seguramente no puedo. Pero bueno, no importa, usted podría conseguirlo, vaya a saber por qué razón, debería la municipalidad aprobarlo, debería usted pagar la obra, debería usted pagar el informe técnico y debería pagar usted el cambio de la modificación del reglamento de copropiedad de administración que va a generar una nueva situación en una parte común y la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Todo eso le da una alegría terrible, me imagino, ¿no? Bueno, mire, la verdad yo no sé, es toda una frustración hablar con usted, señor administrador, todo es no, escúcheme, tampoco puedo hacer esto con mi dinero, con mi casa. Y la verdad no sé, mire, no lo quiero molestar más, discúlpeme, voy a hablar con Jorgito a ver quién me asesora, quién es mi asesor y bueno, y listo, y nada más, ¿eh? Cualquier cosita lo voy a llamar, muchas gracias, hasta luego. Bueno, señora Álvarez Jonte, como no, no hay ningún problema, háblelo con Jorgito y de paso mándele un saludo mío, ya somos casi como amigos, ¿eh? Y cualquier cosita estoy a su disposición, que siga muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el caso de lo que se llaman reparaciones urgentes. Son aquellas cuestiones que un propietario puede llegar a realizar por cuenta propia,
con cargo al consorcio de propietarios en situaciones en las cuales el consorcio, mediante, por ejemplo, su representante legal, que es el administrador, no pueda efectuar, porque no se encuentre con capacidad para hacerlo, porque haya desaparecido, porque esté de vacaciones o porque la urgencia sea tal que impida una rápida reacción. Es entonces cuando el propietario directamente toma la iniciativa de realizar alguna reparación en beneficio propio y o en beneficio del consorcio de propietarios para, por ejemplo, mitigar daños o para reparar efectivamente alguna cuestión que está en ese momento fluyendo. En ese caso, en realidad, este propietario está actuando con lo que se llama gestor de negocios, que es una figura general a nivel jurídico. Gestor de negocios es aquel que justamente realiza algo que le correspondería hacer a otro y lo hace por ese otro ¿para qué? O para disminuir un eventual perjuicio o para beneficiar a esa persona que es el obligado a hacer esa cosa que yo como gestor me ofrezco a realizar. Ahora bien, una vez que hice esta reparación urgente, lo que yo hago como gestor de negocios es darme vuelta a ver al consorcio y decirle, bueno, ahora usted me debe esto que yo he gastado para realizar esta obra urgente. Ante esa situación, el consorcio puede, por supuesto, de ya, la primera de las variables es reconocer efectivamente el gasto, la urgencia, la necesidad, el precio y la conveniencia y pagarlo al propietario que como gestor de negocios realizó la obra o hizo realizar la obra. La otra de las posibilidades es que diga el consorcio que no va a pagar esa obra, o en todo o en parte, ya sea porque la obra no era urgente, no era necesaria, no se ejecutó de la manera adecuada o tiene un costo excesivo. Por eso decimos que en todo o en parte, porque puede ser que reconozca que la obra es necesaria realizar, pero no al costo que el gestor la hizo. Que diga que era necesaria hacer la obra, pero no de la manera que se hizo porque resulta ineficiente o ineficaz, por lo tanto es dinero que el consorcio va a malgastar. Y también puede el consorcio de propietarios, si entiende que no era necesario y no era urgente la obra, exigirle a este gestor de negocios que vuelva a su costo las cosas al estado anterior. O sea, si hizo una obra y hizo determinada modificación, que la vuelva al estado anterior, retrotraiga la situación antes de su accionar, por supuesto, tanto lo que hizo como lo que deshaga a costa suya. Bueno, por último vamos a analizar el extremo que tenemos en este tipo de reparaciones, que es el grave deterioro o la destrucción del edificio. Esto va a ser tratado en el órgano de gobierno del consorcio de propietarios como persona jurídica, que es la asamblea de propietarios. En la misma, mediante una mayoría absoluta, que ya dijimos cómo era, va a poder decidir, por ejemplo, la demolición del edificio, porque entiende que no tiene sentido continuar con una reparación. La reparación, en el caso de que entienda que sí lo tiene sentido, hay una ecuación económica que vale la pena. La venta del terreno, en el supuesto que, por ejemplo, decida abandonarlo y vender el terreno para que otro haga una nueva construcción. La venta de los materiales, que puede ser sumado a la venta del terreno y a la aprobación de la demolición. O bien la reconstrucción, que es justamente volver a construir el edificio. Ahora bien, estamos hablando de un escenario donde no hay unanimidad. En ese caso no tendríamos conflicto entre vecinos. Ahora, supongamos donde tenemos una mayoría absoluta que aprueba alguna de estas variables, básicamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reconstrucción o pagar unas cifras importantes para una reparación importante del edificio que se ha visto afectado, es la minoría. Esta minoría que dijo yo pierdo en la votación, pero la verdad no tengo ningún interés en abonar algo para alguna de estas variables. Esa minoría no puede ser en principio obligada. Esa minoría lo que puede hacer, obligada a pagar me refiero, lo que sí, pero tampoco puede convertirse en un obstáculo para que la decisión asamblearia llegue a corporizarse. Entonces, la minoría puede vender su parte a quien quiera comprarla, la parte que tiene sobre el todo, acordémonos, esto tiene que ver con el porcentual reglamentario, vendérselo al precio que estipule el vendedor o que acuerde con el comprador. Y también puede acontecer que no existan interesados en comprarle esta parte, para lo cual la ley le da un recurso a la mayoría que votó por la decisión que haya votado, que pueda comprarle a esa minoría su parte conforme una evaluación que establece ¿quién? Un juez. De allí entonces la importancia de que en este supuesto la minoría pueda tratar de sumar la mayor cantidad de adhesiones posibles y ser coherente en su petición para que justamente se produzca una venta privada sin tener que
darle o activar la posibilidad de la mayoría de acudir ante un juez para que evaluación judicial mediante pueda comprarle su parte a la minoría. Hasta acá estamos entonces con el capítulo 4 y nos vemos en el siguiente.